Vamos a hacer Mingus Mill con la tropa. Vamos. ¿Apagar? Tenía que haberte dicho que no hablara, es mejor. Les recomiendo a todos que visiten este lugar en Great Smoky Mountains. Aquí hay un encuentro directo con la historia y también una muestra del ingenio y la creatividad del hombre. El ambiente es muy agradable, se puede respirar aire puro, vida. No olvide su cámara porque tendrá acceso a muchos lugares donde podrá tomar fotos espectaculares. El sendero hasta el molino no tiene elevación y está en muy buenas condiciones, lo que es conveniente y lo hace accesible incluso para niños. ¿Sí? Como pueden ver, es una caminata cortica. Unos pasos y ya estamos en Mingus Mill. Este es el molino más grande en Great Smoky Mountains. Fue construido en 1886 y tiene como característica principal que utiliza una turbina impulsada por agua en lugar de una rueda hidráulica para mover toda la maquinaria. Su canal de madera de más de 200 pies de largo lleva agua a la turbina del molino. Es increíble cómo después de más de 138 años de ser construida, aún está en pie. Esto es Mingus Mill. Si tú supieras que aunque ellos pongan una madera nueva, al momento como aquí llueve tanto, esa madera va a coger un tono ya mohoso. Y como está pasando agua todo el tiempo, sí, es ahí mismo ahí ya. Muchachos, es un congelador. Ya es allí, allí es, ya está la madera esa, hasta ahí. Normalmente el río seguía para allá, pero él lo desvió y le hizo este canal aquí. Mira la presa ahí. Supongo que esa agua en algún punto Seguramente. adelante Debe conectarse, sí. Tiene una caída y cae. Ella va a buscar su sitio, ¿eh? Exacto. Ella va a buscar su nacimiento. Mira cómo le puso aquello como para que no pasara madera, solo agua. Exacto. Eso es como si fuera una compuerta. Ajá. Una compuerta para evitar la basura. Sí, sí, solamente cae agua. Se vayan los pablos, la basura para allá y se Exacto. caminando el agua por aquí para que no se le pipa. Exacto. Y ya me imagino que en su tiempo debían haberlo estado limpiando constantemente. Sí, claro, las hojas y todo eso. ¿Eh? Bueno, por ahí viene la tropa. ¿Qué les parece? Esto es un canal. O sea, el hombre desvió, como pueden ver, desvió el río. El río seguía para allá, pero él desvió el río y creó esta para poder hacer, para que el mill funcione con agua. La explicación es que mira, esto está abajo, para que subiera todo eso con esa misma presión hasta allá arriba. Exacto. Mira, presión hay aquí, ¿ves?
Y en ese tiempo tuvo trabajo. Vaya, ven acá. Sí, eso es lo que lo hace más espectacular, porque estamos hablando que esto hace más de 100 años que se hizo. Y que es un monte, era un monte cuando él. Cuando tú sacas un monte. Entonces, Oscar, ¿qué te parece? Muy lindo. Great Smoky Mountains es uno de mis parques nacionales favoritos, y poder compartir entre amigos y familia en un lugar así es algo que te regenera y te llena de energías positivas. Estar en contacto directo con la creación es una bendición. Este lugar transmite una paz increíble. Si viene, podrá disfrutar de un tiempo especial de relax. El molino no estaba abierto durante nuestra visita, pero eso no impidió que pudiésemos tener un tiempo de calidad. Durante 50 años, los agricultores cercanos trajeron su maíz y trigo a este lugar. El molinero cobraba 1/8 parte del grano que el cliente traía para moler a modo de pago. Un dato muy interesante es que a partir de la presión del agua acumulada en la tubería forzada al final del canal, la turbina generaba 11 caballos de fuerza, suficiente para mover todo el engranaje. Ven aquí el grupo gozando en el Mingus Mill. Ay, eso es mi teléfono. Acá. No tire nada. Ay, qué lindo. Encoge la barriga. ¡Oye! Pero no tienes que espinar tanto. Espérate, yo quiero una aquí así, mira. Tomando el agua. Bebiendo agua de la fuente. Laure. No tomes esa agua. Ahora viene que se mata. No tomes esa agua. Mira. Laure, quítate de ahí. Pero ponte acá. Vamos, cariño. Con el mío. El pobre yo. Súper linda. Oye, más respeto, como que mira la mazorca maíz. Con el dedo. Mingus Mill está en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Es un molino histórico ubicado a poca distancia del centro de visitantes de Oconaluftee, cerca de Cherokee, en Carolina del Norte. Viniendo desde Gatlinburg, Tennessee, por todo Newfound Gap Road o la 441, como también es conocida esta calle, queda a la derecha. Viniendo desde Oconaluftee Visitor Center en Cherokee, Carolina del Norte, queda a la izquierda. De igual manera, voy a poner la dirección exacta en la descripción del video. Hemos llegado al final de nuestra aventura. Espero hayan disfrutado y lo más importante, ¡Y dale a la campanita!